Hola a todos. Bueno, hoy vamos a hablar del conjunto de los números racionales. Nosotros trabajamos la primera mitad del año con los números enteros, ¿sí? Los números enteros se simbolizan con la letra Z, no sé si recuerdan, y está formado por el conjunto de todos los positivos, los números positivos, todos los negativos y el cero. Si a ese conjunto que tiene los positivos, los negativos y el cero le agregamos todas las fracciones, formamos un nuevo conjunto de números que es el conjunto de los números racionales, que se designa con la letra Q. Lo que tenemos que hacer ahora es incorporar las fracciones a ese conjunto. Una fracción es el cociente entre dos números enteros, donde el número de arriba lo llamamos numerador al número que está abajo, denominador, y el número de abajo, o sea, el denominador, no puede valer 0, tiene que ser distinto de 0. ¿Por qué? Porque la fracción es una división, es un cociente, por lo tanto, como no se puede dividir por 0, el denominador no puede ser 0. Entonces, por ejemplo, ahí tenemos una fracción, 2/3, numerador 2, denominador 3. Dijimos que la fracción es una división, entonces también si nosotros resolvemos esta división vamos a tener escrito este número en forma decimal. Si hacemos 2 dividido 3 nos va a dar 0,666, que es lo mismo que escribirlo como 0,6 periódico. Esta sería la forma fraccionaria y esta la forma decimal. Hay decimales que no tienen infinitas cifras. Por ejemplo, la fracción 1/4, si ustedes hacen 1 dividido 4, que lo pueden hacer con la calculadora, van a obtener 0,25. En este caso tenemos un decimal con dos cifras decimales. Pero nosotros vamos a trabajar en este momento con la parte fraccionaria. Veamos un poquito. ¿Qué significa, por ejemplo, la fracción 3/5? Significa que de algo entero, que podríamos representarlo, no sé, como si fuera una pizza, un chocolate, una torta, dividida en 5 partes iguales, nosotros tomamos 3 de esas partes. Yo voy a hacer como si fuera una barra de chocolate, dividido en 5 partes iguales, acá no queda muy igual, pero bueno, en 5 partes iguales, 3/5 representa 3 de esas 5 partes. ¿Qué pasa si nosotros tenemos la fracción 7/4? El denominador siempre indica la cantidad de partes en que se divide al entero, es decir, que un entero lo tenemos que dividir en 4 partes, pero tenemos que seleccionar 7 de esas partes. Entonces, con un solo entero no nos alcanzaría para tomar esas 7 partes. Volviendo al chocolate, ahora lo tenemos que dividir en 4 partes iguales. Si selecciono las 4 partes, acá tendría un entero, que es lo mismo que tener 4/4. Pero la fracción que tenemos que representar es 7/4. Por lo tanto, necesito un entero más, dividirlo otra vez en 4, y acá ya tenemos 4 partes. Para llegar a 7 necesitamos 3 partes más. Es decir, que la fracción 7/4 está representando a un entero y 3/4 más. Es otra forma de escribirlo, que es como número mixto, porque esta sería el número entero y esta la fracción. Veamos que 7/4 es un número que está entre 1 y 2, porque es un entero y no llega a ser 2 enteros, mientras que 3/5 no llega a un entero, por lo tanto es un número que está entre 0 y 1. Las fracciones equivalentes son las que representan la misma parte de un entero. Por ejemplo, si tenemos la fracción 1/2, el entero va a estar dividido en 2 partes y tomamos una de esas partes. Ahora, la fracción 2/4 significa que al entero, imaginemos el mismo entero, el mismo chocolate, pero en lugar de dividirlo en 2 partes, lo vamos a dividir en 4 partes iguales.
pero elegimos 2 de esas partes. Entonces, tener 2 cuartos es lo mismo que 1/2. También, por ejemplo, otra fracción equivalente a esas dos sería 3/6, el entero dividido en 6 partes iguales, y de esas 6 partes tomamos 3. En todos los casos tenemos la mitad de ese entero. Para obtener fracciones equivalentes a cualquier fracción, lo que tenemos que hacer es multiplicar el numerador y el denominador por un mismo número. Por ejemplo, si nosotros tenemos la fracción 3/7 y queremos obtener una fracción equivalente a 3/7, lo que tenemos que hacer es multiplicar numerador y denominador por el mismo número, por cualquiera. Vamos a multiplicar, por ejemplo, por 2 y nos quedaría 6/14. 6/14 es equivalente a 3/7. Si la multiplicamos por 3, tendríamos 9/21. Si la multiplicamos por 4, tendríamos 12/28. Cada fracción tiene infinitas equivalentes, porque a 3/7 lo podemos multiplicar por infinitos números. Entonces, cada fracción va a tener infinitas fracciones equivalentes, y la que también podemos obtener equivalentes dividiendo una fracción. Por ejemplo, si nosotros tenemos 12/18, podríamos obtener un equivalente en lugar de multiplicando, dividiendo el numerador y el denominador por un mismo número. Si acá dividimos por 2, o elegir un 2 como cualquier número, digamos siempre y cuando divida a los 2, nos quedaría 6/9. El 6 y el 9 se pueden dividir por 3. Y acá nos quedaría 2/3. 12/18, 6/9 y 2/3 son fracciones equivalentes. 2/3 las llamamos fracción irreducible. ¿Por qué es la fracción irreducible? Porque no admite más, no se puede seguir dividiendo, o sea, 2 y 3 no tienen divisores comunes. Lo mismo que 3/7 es una fracción irreducible, es la más chiquitita de todas, ¿sí? Bueno, vamos a ver ahora cómo sumar y restar fracciones. Tenemos dos situaciones, que tengan el mismo denominador o que tengan distinto denominador. Cuando sumamos fracciones del mismo denominador, por ejemplo, 3/8 menos 1/8 más 5/8, como estamos sumando octavos, es como, no sé, tener octavos de helado o octavos de chocolate. 3/8 menos 1/8 más 5/8, 3 menos 1, 2, más 5, 7/8. Es decir, directamente operamos, sumamos o restamos los numeradores y el denominador sigue siendo, en este caso, 8. Si tenemos fracciones de distinto denominador, por ejemplo, 4/5 más 1/3. Lo que tenemos que hacer es buscar equivalentes a estas fracciones donde coincidan los denominadores. Vamos a tener que buscar un denominador común entre 5 y 3, que va a ser un número que sea múltiplo de 5 y múltiplo de 3. En este caso, el múltiplo de 5 y de 3 más pequeño que podemos encontrar es el 15. Entonces, si esta fracción la vamos a transformar en otra con denominador 15, al denominador 5 lo estamos multiplicando por 3. Entonces, lo que tenemos que hacer es multiplicar toda la fracción por 3. Por lo tanto, también el 4 hay que multiplicarlo por 3. 12/15 es la equivalente a 4/5. Vamos a buscar ahora la equivalente a 1/3, pero con denominador 15. Para obtener denominador 15, a esta fracción la tenemos que multiplicar por 5. Entonces acá nos queda 15, 3 por 5, 15, y el 1 también por 5 va a quedar 5. Entonces, 12/15 más 5/15 es 17, 12 más 5, 17 15. Es decir, que 4/5 más 1/3 da 17 15. Otra cosa que nos puede pasar y que aparece en los ejercicios
es sumar un número entero con una fracción. Los números enteros se pueden escribir en forma de fracción y son fracciones que tienen denominador 1, o sea, 2 enteros equivale a decir 2 sobre 1. Por lo tanto, acá tenemos fracciones con distinto denominador, sería este caso, y tenemos que buscar la fracción equivalente. En este caso no hay que multiplicar las dos fracciones, basta con multiplicar esta por 3 para que quede el mismo denominador que acá. Entonces, esta fracción la vamos a multiplicar por 3, numerador y denominador, y la vamos a transformar en 6 tercios. Estoy multiplicando por 3 al numerador y por 3 al denominador. Más 1 tercio, obtenemos 7 tercios. Por hoy llegamos hasta acá, espero que este video les sirva para resolver las actividades que les propuse y más adelante seguiremos con otras operaciones, o sea, por ahora vimos suma y resta y más adelante vamos a seguir con las operaciones.